Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Les saludo en este momento, este tiempo, en el cual, hermanos, somos invitados a este festín que hoy, hermanos, vamos a celebrar y compartir todos. Todos aquellos que nos llamamos cristianos, todos aquellos que el Señor ha redimido, el Señor ha pagado las culpas de nuestros pecados en aquella cruz. La vida cristiana, hermanos, es para vivirla en el contexto de la iglesia, y en esta ocasión en el contexto de esta iglesia local. Hoy estamos para compartir esta cena, y que esta cena, hermanos, que lo llevamos cada primer domingo de mes, no es un acto místico, no es un acto privado entre tú y el Señor. A veces creemos que es así. Pensamos que yo debo arreglar mis cuentas con el Señor, debo estar en comunión con Cristo, y si no tengo pecado, entonces voy a participar de la cena. Sin embargo, hermanos, la cena es una comida en torno a la mesa, y esta mesa familiar en la que podemos entrar en comunión con Cristo y con su pueblo. ¿Y cuándo empezó esta mesa, esta cena familiar? ¿Cuándo, hermanos, comenzó el hecho de participar de un festín que solo los hijos del Señor lo hacen? Instituciones religiosas, fuera de Cristo, agrupaciones, no lo hacen. En el mundo no hay. Y este es el único momento, el único lugar donde la iglesia local participa de una comida, participa de un festín en comunión con Cristo y en comunión con su pueblo. Esto empezó cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Cuando ellos tenían que salir de Egipto, Dios les dijo que salieran consigo, llevaran, como nosotros decimos en nuestra cultura, llevaran su cojawi, llevaran su comida, su tapeque, su fiambre, y ellos tenían que cargar su comida. Y precisamente esta comida era la que definió la nación de Israel. Y ustedes se acuerdan, ya hace muchos domingos atrás habíamos enseñado este contexto en el cual nosotros podemos celebrar la cena del Señor, nos enseña a celebrar la cena del Señor. ¿De dónde viene? Simplemente estoy haciendo un resumen. Esta comida definió, hermanos, la nación de Israel, su identidad. Y al decirles que ellos lleven esta comida, tengan esta comida, ellos estaban aprendiendo quiénes eran. Dios les estaba diciendo de dónde venían y quiénes eran, que no deberían de olvidarse, y hacia dónde tenían que ir y qué es lo que Dios tenía que hacer. Cada año, en esa época, los israelitas deberían de sacar levadura de sus hogares, de sus casas, y sacrificar un animal en la Pascua. Y deberían de comer en esta Pascua pan sin levadura y hierbas amargas. Y todos sabemos, esta celebración, esta fiesta se llevaba una vez al año. ¿Y por qué Dios había instituido esta fiesta, esta celebración? Porque Dios los liberó de Egipto. El pueblo de Israel tenía que estar consciente
de que Dios había liberado al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, los sacó de esa esclavitud. Y con esta comida había marcado el inicio del nacimiento de una nación llamada Israel. Si un extranjero quería celebrar también en esta Pascua, o cualquier hombre de una casa que vivía en el pueblo de Israel, primeramente debería de ser circuncidado. Porque al participar de la cena, de esta comida familiar en Israel, entonces el pueblo definía su identidad. Y por lo tanto, el pueblo sabía a quiénes pertenecen, a dónde pertenecen. En este caso, la membresía de Israel. Solo la comunidad de Israel, solo el pueblo de Israel podía celebrar este gran banquete, este festín. Los elementos de la comida, los elementos que ahí ellos podían comer, recordaba que cada israelita habían sido esclavos y que su Dios era un Dios que rescataba de esa esclavitud. Cuando ellos comían, se sentaban en la mesa, ellos en su mente no era que van a saciar su estómago y no van a tener más hambre, no. Lo que ellos recordaban, lo que ellos ponían en su mente y al mismo tiempo recordaban lo que había pasado, era que ellos eran esclavos. Y eso se lo contaban de generación en generación. Y lo más importante era que el pueblo, los hijos, la familia, tenía que saber que aquel quien les ha rescatado era un Dios que rescataba, que salvaba, era el único. Y esa promesa de rescatar a este pueblo, para que haya un pueblo para Dios, pasó el tiempo y el Señor Jesús cumplió esa promesa de rescatar a un pueblo para su gloria. Y al cumplir esa promesa, Él la selló con su sangre. Hermanos, esa Pascua representa lo que nosotros hoy vamos a hacer al sentarnos en esta mesa. Cuando el Señor selló con su sangre, Él convirtió la Pascua en algo nuevo. Cuando el Señor vino y murió en la cruz del Calvario, ya no solo estaba apuntando a la liberación que el pueblo había experimentado de la tierra de Egipto para ser libres de la esclavitud, sino que ahora vamos a experimentar la liberación que Dios trajo al matar a su Hijo en la cruz del Calvario. Si nosotros vamos, hermanos, a Mateo capítulo 17, 26, 17 al 28, vamos a dar lectura a estos pasajes. Vayamos al Nuevo Testamento. Libro de Mateo, capítulo 26. Dice la palabra del Señor así, verso 17 para adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, vinieron los discípulos a Jesús diciéndoles: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Hermanos, el pueblo ya sabía, ya estaba habituado a esta gran fiesta. Y él le dijo: id a la ciudad, a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo,
que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, el festín ha comenzado. El gran banquete ha comenzado para los hijos del Señor. Y es aquí cuando comenzó este gran festín. Y el Señor, este festín, esta gran comida en familia, lo selló en primer lugar, hermanos, con su sangre. Y después de sellarlo, hermanos, los reunió para comer. Y al reunirlos, les dijo: este es el festín ahora. Y lo vamos a celebrar otra vez cuando yo vuelva. Hermanos, lo que el Señor está haciendo en este momento, al celebrar con sus discípulos, es convertir a sus amigos que eran hasta ese momento. ¿Se acuerdan ustedes? Mis discípulos, aquellos que me siguen, ya no les voy a llamar discípulos, sino amigos, o sea, más cercanos. Pero cuando el Señor celebró, hermanos, les dio en esa mesa a sus amigos, hermanos, los convirtió en familia. Y esto quiero que comprendamos bien. Jesús va a dar su cuerpo por sus discípulos. Lucas capítulo 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Su sangre va a ser derramada, dice el verso 19, por muchos para el perdón de los pecados. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos va a ser derramada para remisión de los pecados. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, dice Lucas 22, 20. Hermanos, cuando Él hizo eso, a sus amigos les convirtió en familia. Y para que ellos sepan que son parte de la familia, Él les dio las muestras, las señas, las huellas, el pan y el vino. Una señal del nuevo pacto, vinculándoles a la promesa del nuevo pacto de Dios, tal como nosotros, por ejemplo, cuando nos casamos en el matrimonio, nos vinculamos esposo y esposa, ¿no es verdad? Y la señal de vinculación, la señal de unión, ¿cuál es? El símbolo, el anillo. Nos ponemos el anillo. Ese es el símbolo, la señal de ese vínculo, de esa unión entre esposo y esposa. La señal del vínculo familiar, la señal de la unión de familia, la señal de ser parte del cuerpo de Cristo es el pan y es el vino. Así de sencillo. Y Dios lo hizo eso, hermanos, a través de la muerte en la cruz del Calvario.
Él nos liberó, hermanos, de todos nuestros pecados y Él nos ha hecho de Él. Somos de Él. Por eso, hermanos, esta comida, esta cena, esta mesa define el nuevo pueblo de Dios en Cristo. Para comerla ahora, nosotros, hermanos, tenemos que reunirnos. La asamblea, la reunión. En esta cena nosotros tenemos comunión con Cristo. Nos relacionamos con Él. Y así como tenemos comunión con Cristo, que Él la instituyó, nos relacionamos con Él, así también entonces, al ver el pan y el vino, tenemos comunión unos con otros y nos relacionamos unos con otros. Nuestra comunión con Cristo va a ser nuestra comunión unos con otros. Como iglesia local, en este lugar de Quillacollo, somos un solo cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque compartimos el mismo pan y la misma copa. Somos una familia porque estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, estamos unidos unos con otros. La cena del Señor, hermanos, define con quién yo me relaciono. Pues con Cristo, y a través de Él yo me relaciono con Cristo y su iglesia y sus hijos y su familia, entonces pertenezco a Cristo. Pero si yo no me relaciono con Cristo, entonces no participo de la cena, no soy parte de esta familia, no puedo comer la comida con el pueblo del Señor, entonces no estoy relacionado con mi Señor. De la misma manera como, hermanos, en la Pascua se definió a Israel comiendo esa comida familiar, la Santa Cena define la identidad de la iglesia. La Santa Cena define la membresía de la iglesia. Tú puedes en la iglesia hacer muchas actividades. Tú puedes participar en todos los ministerios. Pero ¿qué va a definir el hecho de que eres parte del cuerpo de Cristo? Es la cena del Señor, un festín eternamente y para siempre. Los que comen el pan y el vino en esta familia forman un solo cuerpo. Y al formar un solo cuerpo, comemos el pan y el vino con nuestro Señor Jesucristo y nos debemos al pueblo que es nuestra familia. La cena del Señor por eso representa de forma bien maravillosa y bien sencilla lo que significa ser cristiano. Por eso cuando participamos de la mesa, proclamamos, anunciamos la muerte de nuestro Señor que nos salva de todo pecado y de la ira del Dios Padre. Anunciamos el Evangelio. Y cuando estamos reunidos, hermanos, nosotros, Pablo dice, entonces como cuerpo del Señor, como familia, examínense cada uno de ustedes. 1 Corintios capítulo 11, versos 27 al 28. Siempre damos esta lectura. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué significa discernir entonces el cuerpo de Cristo?
desde este contexto familiar, desde este contexto de cuerpo que habla 1 Corintios, y Pablo nos está enseñando en todo el contexto de Corintios que está hablando acerca del cuerpo del Señor. Cada uno tiene diferentes dones, talentos, pero somos un solo cuerpo, dice. Y Pablo desde ese contexto está diciendo, ahora pruébense, hermanos. Cada uno de ustedes disciernan. En otras palabras, no está diciendo, a ver, yo me veré delante de Dios como siempre hemos creído y pensado que es así para participar en la cena del Señor. No tengo pecado, yo me he confesado todos mis pecados, todo este mes me he portado bien, lo más santo posible, y ahora estoy viniendo aquí confesando todos mis pecados. Entonces ahora soy digno de participar de la cena del Señor. No, hermanos. Es verdad que nosotros tenemos que primeramente mirar nuestro pecado, aunque no vamos a poder percibir la totalidad y la profundidad de nuestro pecado. Ni aun nosotros no podemos hacer eso, solo Dios lo hace. Pero discernir el cuerpo desde ese contexto del cuerpo del Señor, de la familia y de la identidad en el cual nosotros, hermanos, somos parte de esta familia y nos identificamos con esta iglesia local, significa básicamente percibir, experimentar la conexión que existe entre el amor de Cristo y el amor a su pueblo. Por lo tanto, en este momento, hermano, tú no puedes declarar la muerte de Cristo. Tú no puedes decir, si el Señor a mí me ha salvado, el Señor ha muerto por mí en la cruz, cuando tú no amas a su pueblo, cuando tú no amas a sus hijos, cuando tú no amas a su familia. Esto es muy importante. Aquellos que no participan en la cena del Señor no están bautizados. Están experimentando esa conexión del amor a Cristo y el amor a su pueblo, no. Discierne, probate. El propósito de Pablo para decirnos, hermanos, examínense y disciernan el cuerpo de Cristo, es no solo que podamos acercarnos a la mesa del Señor, a la Santa Cena, diciendo, yo ya no tengo ningún pecado, yo he confesado, es verdad, y vuelvo a repetir, muchos de nosotros venimos así a la cena del Señor, pero saben, hermanos, hay pecados que ni siquiera nosotros percibimos que las cometemos, y Dios sabe. No hay ni un perfecto. Ninguno de nosotros puede percibir eso. No hay. Nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados. Aún ahí estamos fallando y no sabemos arrepentirnos. Y ni siquiera sabemos orar para confesar nuestros pecados. Más bien el apóstol Pablo está recalcando y está diciendo, examinémonos nosotros. O sea, asegúrate, hermano, en este momento, asegúrate que no has roto el vínculo entre el amor a Cristo y el amor a tu hermano. Asegúrate de eso. No romper ese vínculo, esa relación, que a pesar de que nuestro hermano nos cae gordo, entre comillas, amo a mi hermano, así como amo a mi Señor. Pablo está diciendo eso. Esto implica que tu vida no puede ser contradictorio. Que tú ames al Señor y no quieras congregarte. Y digas, yo amo al Señor y no quieras dar lo que el Señor demanda de ti. Si tú dices, amas al Señor, tienes miedo sentarte en esta mesa, porque supuestamente algo no has arreglado con alguien o con el Señor. Mi hermano,
Eso es contradicción. Ama a tu Señor y ama a tus hermanos. Por eso Pablo, en ese mismo contexto, en 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 11, dice: os he escrito por carta, hermanos, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Hermanos, cuando nosotros nos relacionamos con nuestra familia, que es el pueblo del Señor, nuestra relación siempre va a ir desde la mirada hacia atrás, desde la cruz de Cristo. Pero no termina ahí. No solo es que tenemos que mirar atrás, allá donde el Señor murió en la cruz del Calvario, sino también, hermanos, y termino con esto, que este momento, esta cena, es un festín para siempre. Es un festín que, hermanos, cuando miramos el pasado, miramos atrás donde el Señor murió y resucitó, también nos invita, nos demanda a mirar hacia la vida futura, la venida de nuestro Rey, la implantación del reino de Dios y vivir para siempre con Él. Al celebrar esta cena, hermanos, no solo estamos recordando ahora el pasado, por la cual nosotros hoy estamos aquí, no, sino que cuando, hermanos, participamos de esta cena, examinando que no hayamos roto los vínculos de amor con el Señor y con nuestros hermanos, estamos saboreando el futuro. Estamos disfrutando el futuro. Cuando allá por fin llegará esta agonía de espera, todo el tiempo esperar y esperar a nuestro Señor para que Él nos recompense. El Dios en el que hemos esperado vendrá. El Dios en el que hemos depositado todas nuestras esperanzas vendrá. El Dios en el cual nos hemos aferrado con todas nuestras fuerzas vendrá y derrumbará todo lo que nos agobia, lo que nos ha maltratado, lo que nos ha perseguido. Ese día acabará, hermanos, nuestras luchas. Ese día saldremos gozosos, regocijantes, alegres por la salvación que el Señor nos ha dado. Cuando celebramos la cena del Señor, no solo miramos atrás, sino miramos hacia adelante. El pan y el vino, hermanos, no solo está en el quebrantamiento y la amargura de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que el pan y el vino está en el anticipo del gran festín que el Señor mismo nos dará un día, eternamente y para siempre, cuando Él recoja a su esposa. Y el festín último es el mejor. Así como el Señor hizo, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? El Señor convirtió en su primer milagro el agua en vino. Juan capítulo 2, verso 10. Todo hombre sirve primero el buen vino
Dijo, hermanos, el mestizal, y cuando ya habían bebido mucho, entonces se les da el inferior vino en una fiesta de boda. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dios está reservando el buen vino cuando nosotros estemos con Él. La mejor cena, el mejor manjar, hermanos, nos espera. Nos espera. Por eso Isaías dice ahora, hermanos, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Todo aquel que pertenece a esta familia, todo aquel que comparte esta cena juntos por fe al Señor, aquellos que han recibido el beneficio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, experimenta este banquete anticipado del pan y el vino, sabiendo que un día todo cristiano llora, todo cristiano sufre, todo cristiano va a enfrentar persecución por ser parte de una familia, por ser parte de un cuerpo, por ser parte de esta iglesia local. Entonces el festín vendrá y el Señor secará toda lágrima, quitará toda vergüenza y pondrá el olvido por siempre, jamás. Y no solo eso, la muerte, hermanos, nos persigue. ¿Fácil es morir? No, hermanos. La muerte nos persigue con enfermedad. La muerte nos persigue con dolor. Todo termina, estamos envejeciendo. Todo acaba. Pero, hermanos, ese día la muerte va a ser aplacada, no solo desviada. La muerte va a ser devorada y nuestras miserias serán eliminadas por este festín que un día, hermanos, el mejor de los festines, nuestro Señor celebrará con nosotros. ¿No te da ganas de celebrar la cena del Señor? ¿Por qué le tienes miedo? ¿No te da ganas de cantar, de servirle, animarte y alentarte juntamente con su familia? Apocalipsis dice, hermanos, oí una gran voz. Juan dice de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurado, de verdad, plenamente, felicísimo. Por fin vendrá la felicidad. Hermanos, esta cena representa
la impermanencia de nuestras vidas en esta tierra. No vamos a estar eternamente y para siempre aquí sobre esta tierra. Somos peregrinos, estamos de tránsito. Por eso, hermanos, al pueblo se le dijo: lleven su maná, y su maná del día. ¿Por qué? Porque peregrinos en el desierto, estamos de camino, pero deben de comer, tienen que tener comida. Ahora, hermanos, miren, ¿por qué comemos? No sé lo que pasa contigo. ¿Tú quieres comer manjares? ¿Quieres participar de la cena del Señor? Todo hombre dice, el trabajo del hombre es para su boca. Cuando tú trabajas, ¿para qué trabajas, mi hermano? Para comer. Para eso trabajamos. Joven, ¿para qué estás estudiando? ¿Para qué quieres títulos y ser apto para un trabajo? Para comer. Algunos jóvenes dicen, ¿no? Unos niños, no les damos un gustito. Pero cuando yo trabaje y tenga mi trabajo, lo primero que voy a comprar son chicles, pastillas, porque mi padre nunca me ha dado pastillas. Chicle lo que se antoja. Y cuanto más come, hermanos, más deseo tiene. Los apetitos físicos no son los únicos deseos que nosotros tenemos cuando comemos algo rico y bueno. Cuando hay una comida rica y tú comes y has sido saciado, ¿ya no quieres más esa comida? No. Tú vas y vuelves y dices, allá he comido esa comida rica, debemos ir a comer más y más y más porque es tan rica, es tan buena, es tan exquisita. Hermano, la cena, la comida del Señor no es exquisito para ti. Cuanto más vas a participar de la cena del Señor, más hambre, más rico, más exquisito para ti. Eso implica que cuanto más quieres comer la cena del Señor, tu amor al Señor está más, así como tu amor a tu familia, a tus hermanos, es tan grande que tienes hambre de amar a tus hermanos. ¿Te das cuenta? Pero a veces pasa al revés en nosotros. No, ahora es cena del Señor, mejor yo no participo, yo no iré. ¿Qué me dirán? Es que mi pecado, es que el otro. Hermanos, parece que huimos de este manjar, huimos de este banquete. Somos peregrinos y en el camino, hermanos, da hambre. Hay que comer y hay que comer este manjar, hermanos. Y cuanto más lo comemos, más cerca del Señor. Esa comida de peregrino el Señor nos los dio en la Pascua. Y ahora nosotros lo comemos en este camino, en esta cena del Señor. Esta es la única comida que comeremos cuando estaremos allá con nuestro Señor Jesucristo. En este viaje en el desierto, hermanos, Cristo es nuestro maná. Y esta mesa nos ayuda a sostenernos. No sé mañana qué sucederá en el desierto, pero esta mesa te ayudará a sostenerte en este mundo en el cual estás peregrinando. Y miren, hermanos, Romanos 8, 19 y 2, ¿qué dice en Romanos 8? El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta mesa nos hace declarar libertad de la esclavitud de pecado. Esta mesa
no nos va a apagar nunca la sed de comunión con nuestro Señor y con su pueblo, más al contrario. Esta mesa hace que nosotros avivemos nuestra comunión con Cristo y nuestros hermanos. Y aún la creación está esperando esa manifestación, que los hijos de Dios un día estemos con nuestro Señor Jesucristo, aún esta creación. ¿Y por qué no tú y yo, hermanos, anhelamos eso? Así que no solo había sido, es que yo no tengo que tener pecado y estoy en pecado, mi hermano, por eso yo no voy a participar de la cena del Señor. No, mi hermano, nadie es perfecto. Ahora no estoy diciendo que con eso oculta el pecado y en pecado, no, hermano. A veces nosotros ni sabemos ni podemos las profundidades de nuestro corazón discernir y pensamos que lo que no es pecado para Dios es pecado. Y tal vez en este momento te estás arrepintiendo de tus pecados, aún tienes que arrepentirte de lo que te estás arrepintiendo. Nadie es perfecto. Pero mi hermano, nunca rompas la vinculación, la comunión con tus hermanos, con tu pueblo, el pueblo del Señor. Amas a Cristo, amas al Señor. El Señor entonces vendrá. El Señor nos dará lo que todos esperamos: limpiar nuestro llanto, terminar en esta tierra, pero vayamos peregrinando. Y cuanto más viene la cena, más sediento y hambriento debes estar de la comida del Señor. Amén, hermanos. Más hambriento y sediento de la comunión con Cristo a través de su palabra y todas las disciplinas espirituales, que va a dar su fruto en una relación íntima con su pueblo. Examínate. ¿Amas al pueblo del Señor? Fíjate a la izquierda, a la derecha. ¿Amas a tu hermano? Si amas a tu hermano, amas a Cristo. Y nunca rompas esa relación, mi hermano, nunca. Cuanto más unido a tu familia, más unido a tus hermanos, vendrás con gozo, con alegría a participar de este manjar que el Señor nos ha dejado mientras estemos sobre esta tierra. Cuando tú participes de esta cena, piensa, ¿quiénes están en tu corazón, en tu mente? ¿Por quiénes tienes que vivir consagrado? ¿Por qué tienes que vivir? ¿Por quiénes tienes que vivir en oración? Hermanos, como padres, como madres, nosotros amamos a nuestros hijos. Nos duele cuando un hijo, hermanos, no obedece. ¿Te das cuenta? Pero hermano, ¿tú has roto una relación con tu hijo? ¿Tú dejas diciendo que ya no eres mi hijo? No, sigue siendo tu hijo, por más en pecado que esté. Sigue siendo parte de la familia. No rompas ese vínculo. Ama a tu iglesia, porque el día en que tú tomes esta cena, te identificas con tus hermanos, con tu iglesia, y vive para el Señor y vive para tus hermanos en esta tierra.